Comenzamos Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nuestro país tiene ciertas particularidades, ¿o no? Bueno, creo que una de ellas es que aquí siempre pasa algo. En el último tiempo, muchas malas noticias juntas, demasiados carabineros asesinados, y eso gatilló lo que hemos presenciado en las últimas semanas, un verdadero vendaval en la agenda de seguridad. Hoy no se habla de otra cosa en Chile que no sea de este tema. Todos se subieron al carro, la moneda, el Congreso, los medios, las redes sociales. Es como un loop constante de noticias asociadas al fenómeno. Bueno, ayer balearon a 3 carabineros en la Florida, pero como aquí siempre pasa algo, hoy apuñalaron a un carabinero en la misma comuna. Funcionario que ya había sido baleado en enero. Pero bueno, ustedes saben, estamos en Chile y aquí todo puede pasar. El presidente Boric, por su parte, intenta retomar el liderazgo en la agenda, viajando al norte, donde el Criterio Valencia se estrenó esta semana. Y mientras tanto, aquí en Santiago no podemos olvidarnos de un personaje que se ha tomado la agenda en materia de seguridad. El polémico alcalde Carter, quien a punta de medidas llamativas, pero de dudosa eficacia, ha logrado instalarse como una figura relevante a nivel nacional. Claro, pelea con todo el mundo, critica al presidente, critica a la ministra del Interior, a los medios de comunicación, discute con periodistas, pero ahí está, instalado como una fuente permanente en la lucha contra el crimen organizado. Pero bueno, estamos en Chile, ustedes saben, y aquí todo puede pasar. Aquí comienza Tiempos Violentos. Se produjo la última demolición de Casas Narco. Nosotros dijimos desde siempre, este era un barrio muy complejo que había que abordarlo, el gobierno lo calificó de efectista y para variar le acaba de explotar la realidad porque a las 2 de la tarde un grupo de carabineros de la 36 comisaría que se encontraba realizando un control de tránsito fueron enfrentados por delincuentes, resultando heridos 3 carabineros, un delincuente muerto y hasta donde manejamos la información en este minuto todavía hay un enfrentamiento en un procedimiento policial en el sector con fuerzas policiales. Estamos realizando diferentes planes que hemos inyectado recursos en materia de seguridad de manera inédita, además de cumplir con muchas otras tareas. Pero no cabe el oportunismo. Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada. Acá nuestros adversarios son los delincuentes, no otros. Todo mi apoyo a los 3 carabineros heridos. Hablé con el general Yáñez, estaban realizándoles intervenciones, me decía que estaban fuera de riesgo vital. Pero quiero que sepan que estamos presentes para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Dos caras de una misma moneda, entonces, un alcalde y el presidente de la República, ni más ni menos. En el comienzo del programa vamos a saludar a nuestros invitados, les vamos a preguntar qué le parecen aquellas declaraciones, pero saludo de inmediato a mi compañero de labores, Mauricio Daza, abogado penalista y dueño de casa también. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche nuevamente acá en Tiempos Violentos. Vamos a profundizar un poco acerca precisamente de cómo está avanzando la agenda de seguridad. Hay iniciativas como lo que son las reglas de uso de la fuerza que han generado polémica y obviamente esto va a dar pie a una discusión que va a ser bastante interesante, más allá de los dimes y diretes que podemos escuchar de manera muy abundante acerca de este tema y que uno intuye que básicamente puede responder a una lógica electoral. Y no me refiero a las elecciones del 7 de mayo, me refiero a la proyección que muchos están haciendo para ellos mismos y sus fuerzas políticas para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Toda la razón de eso y más vamos a seguir conversando esta noche aquí en Tiempos Violentos. A mi derecha, Gloria Requena, abogada de la ONG Red Protege. ¿Cómo estás, Gloria? Gusto de verte nuevamente. Gusto de verlos ustedes nuevamente. Gracias por venir. También nos acompaña en el panel, le damos la bienvenida a la diputada del Partido Comunista del Distrito 10, Alejandra Plasencia. Diputada, gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto mío. Gracias por acompañarnos también en el programa. Y el senador Manuel José Osandón, a nuestra derecha también, que nos acompaña por primera vez en el Tiempos Violentos. ¿Cómo está, senador? Bien, muchas gracias por la invitación. Oiga, ya le doy al tiro 10 segundos a cada uno para que se refieran a las declaraciones de lo que veíamos ahí con el alcalde Carter y el presidente de la República. Diputada, comienzo con usted. Muy compleja la situación como para decir una sola cosa. Sin embargo, creo que el crimen organizado, sobre todo la criminalidad violenta, se combate con políticas de Estado que se sustenten en la realidad y que tengan una proyección en el tiempo. Tiempo, muy bien, muy bien. Consistente. Además, muy bien, tiene razón Mauricio, justito en el tiempo. Gloria Requena, 10 segundos para lo que revisábamos ahí en esas dimes y diretes entre el presidente y el alcalde Carter. Sí, bueno, la seguridad es un tema de Estado. Aquí no cabe las discusiones ni las peleas entre las autoridades. Aquí necesitamos que todos estén unidos para enfrentar el tremendo desafío que tiene el país para terminar con la delincuencia en Chile.
Bien. Gloria, ha ido adquiriendo una maestría en el tema de los 10 segundos. Senador, quiero ver cómo anda con el poder de síntesis. 10 segundos para el senador Manuel José Osandón. Bueno, estamos viendo un Estado desorganizado compitiendo con un crimen organizado. Upa. Oye, y sobró tiempo. Lo felicito por el tiempo. ¿Estamos en un estado desorganizado luchando el crimen organizado? Lo vamos a debatir en los próximos instantes. Mauricio Daza, por favor. Yo creo que hay que dejar el estado actual, que es infinito ruido y muy pocas nueces. Listo. Batió el récord. Y batió el récord. Eres como el Usain Bolt de los comentarios. Muy bien, Mauricio Daza, extraordinario. Somos cuñeros aquí, parece. Sí. Nos tocó un panel cuñero. Ustedes son el sueño. Lo que no dijo, ¿ah? no dijo es que si esas nueces tenían polillas o no. Hablando No, de polilla, eso es lo que hablando vamos de a hablar. Y polilla. agrícola puesta acá. Sí, que aquí hay un tema ahí. Hablando de polilla, senador, el alcalde Carter tiene una cierta fascinación por los medios de comunicación. Es llamativo que un alcalde de una comuna que tiene tantos problemas como la Florida sea erigido como una autoridad casi de nivel nacional. Está constantemente en los medios, es una voz prácticamente autorizada a partir de su agenda de seguridad. Bueno, eso hay que preguntárselo a los medios, porque los medios lo invitan a todos lados. Segundo, yo creo que él le apuntó a una figura comunicacional brillante, que fue la demolición de una casa, entre comillas, narco. ¿Por qué digo yo una figura comunicacional? Porque todo el mundo sabe que esa no es la forma para combatir el crimen organizado, todo el mundo sabe que los narcos verdaderos no viven en la Florida, viven en parcelas de agrado y en los barrios altos, los que realmente hacen todo, pero él puso un tema en forma valiente y lo hizo comunicacionalmente y tiene bastante experiencia en figuras comunicacionales. A mí lo que me preocupa, que no es por el alcalde Carter, es que hemos visto que todos los días salen de distintas personas dando un montón de recetas y esto no se soluciona con recetas. Este es un tema, yo diría que estamos viviendo Chile, estamos viendo arriba de un polvorín que puede reventar. Y ese polvorín nos está haciendo pensar que si vamos a tener que ponernos a ver cómo vamos a cambiar la forma de vivir o vamos a combatir esto. Fíjate que hablan mucho del toque de queda y todo. Yo les quiero decir que si ustedes van, ¿no es cierto? El otro día fui a un mall aquí muy bonito, en el sector poniente, y a las 10 de la noche están cerrando todos los restaurantes. Todos. Ayer llegué a las 9:15 a Puente Alto y no había una persona en la calle. ¿De qué toque queda me están hablando? Sí existe, pero lo puso la delincuencia. Entonces, creo que nos tenemos que unir. Esto no es ni izquierda ni derecha, pero políticas de corto, mediano y largo plazo, mucho más sólidas, más que andar con recetas en el aire. Lo invito a revisar el tiempo digital. Mira, lo que pasa en las redes sociales, lo que se comunica a través de las redes, de los medios digitales. Mira. Tuit del presidente de la República, Gabriel Boric, dice: espero que todos, sin oportunismo de ningún tipo, se sumen a esta causa que es una causa nacional. No es por el gobierno ni una encuesta, es por Chile y su pueblo que combatiremos en todos los frentes a la delincuencia. No será fácil, pero esta batalla la vamos a ganar. Diputada, voy con usted, quien ha sido también crítica de la agenda del gobierno. He sido crítica, pero en el sentido que permita aportar y retomar lo que significa la agenda de seguridad que construimos, además transversalmente. El mismo senador Osandón, yo valoro que se haya mantenido permanentemente en la mesa por el acuerdo transversal de la seguridad. Y yo creo que ahí es donde se muestra que hay una hoja de ruta, que hay que retomarla con fuerza, más allá de que la contingencia a veces apremia, pero eso significa que no nos puede desviar del objetivo estratégico. Necesitamos fortalecer institucionalmente nuestro país, que lamentablemente no tiene todas las herramientas hoy para combatir el crimen organizado, la criminalidad violenta que se ha tomado las calles y que por supuesto es la que lamentablemente también ha hecho que muchos carabineros hoy día estén siendo asesinados y la gente tenga esta sensación real de temor en las calles. Por lo tanto, en eso yo creo que tenemos que trabajar. Hay medidas administrativas que se pueden tomar que no pasan por el Congreso Nacional y yo creo que ahí sí hay algunas medidas que se están haciendo, como por ejemplo lo que se ha anunciado del Plan Calle Segura, que destina recursos, destina coordinación entre Yo tengo una instituciones. tremenda aprensión Y quiero también, explicarla. para terminar la idea, muy grave. Vamos a hablar de calle segura. Pero para terminar la idea nada más, medidas administrativas, descomprimir las fiscalías, entre otras cosas, y también el que el Congreso realmente enfoque su tarea, sin oportunismos, como decía el presidente, y yo lo comparto plenamente, sin populismos, que también lo comparto. ¿Para qué? Para fortalecer el Estado.
Hoy día tenemos pendientes materias tan importantes como el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que Sí. lleva 10 años en discusión Sí. y ya es tiempo que lo podamos A ver, sacar adelante. ¿usted mantiene estas declaraciones, diputada? Usted señaló lo siguiente, ahí está. Ha faltado fuerza del gobierno para hacer avanzar una agenda de seguridad. ¿En qué ha flaqueado el gobierno, diputada? Es lo que decía, que si además se ve el detalle de lo que dije en este párrafo, tiene que ver con que hay una agenda que se ha construido transversalmente. Esa debe ser la hoja de ruta. Hay alrededor de 70 medidas entre administrativas y también legislativas que justamente van en esta dirección. Yo entiendo que la contingencia apremia. Yo entiendo que hay una exigencia y una demanda por la inmediatez que me parece lógico cuando las personas están viviendo realmente la crisis de seguridad en las calles. Sin embargo, eso no puede comerse toda la agenda y para que en realidad tengamos un Chile seguro, tenemos que ser capaces de hacer políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Pero la agenda ya se la comió ya. ¿Sí? Por eso hay que retomar. la Esa es la agenda idea. está, Ya sí, se pero- acabó. Claro, O sea, La agenda se comió por lo siguiente, porque ¿de qué te sirve, ¿no es cierto?, tener un hospital si no puedo ir porque te van a matar en la esquina? Po? Si en el fondo aquí hay un tema de vida. Mira, hay dos cosas que son importantes. A ver. Yo no quiero concentrarme en criticar al gobierno porque el presidente se hace oposición solo y su historia lo mata. Así de claro. Esta agenda, yo no apoyé a Piñera, ni era regalón de Piñera, pero vi cómo le hicieron una vida imposible y los mismos que hoy día están desesperados, ¿qué decían del estado de excepción, de la ley de usurpación, todo? O sea, se han comido un sapo, no te digo el sapo que se están comiendo, por la contingencia y porque la gente. Pero vamos por el otro lado. Esto que han planteado hoy día de las 30 comunas intervenidas me parece muy peligroso. Y voy a ser súper claro porque esa es una estrategia muy antigua que yo creo que el señor Daza la debe conocer porque es antigua en política. Vamos a intervenir 30 No comunas tanto. ahora, a un año y Sí. medio, 2 años de las Sí. elecciones municipales. ¿Por qué no intervenimos 150 barrios, que es lo que hay que hacer? Porque fíjense que de los 10 que se nombraron, comunas, 8 son del gobierno. Esto era una estrategia que usó muchas veces Francisco Vidal, porque yo fui víctima de Pero eso. ojo que la ministra ya dijo que la lista definitiva no está Sí, oficialmente pero ¿por qué mencionada. 30 comunas? Pero ¿Por qué yo- no vamos a los barrios? Fíjate que usted dice, en vez de 30 comunas, porque hay- vamos a 150 barrios. que hay que intervenir. Ya. ¿Sabes por qué? A ver. Por lo siguiente, porque si yo soy una comuna chica, Ya. débil, que soy un alcalde de gobierno, que estoy debilucho, y de repente me llegan 500 millones de pesos, muy bien, pero gano la elección. Po. Y resulta que la comuna al lado, que ponte tú, intervenir la Florida es un absurdo, pero a lo mejor hay que intervenir ese barrio. Puente Alto no necesita intervención completa, son barrios puntuales. Entonces, en vez de apoyar a 30 comunas, vamos a apoyar a 100 comunas Ahora, que necesitan eso. insisto en el Y además, punto, profesionalmente, va a tener argumentos y técnicamente... Pero, Ahí senador, nuevamente hay no mucho estamos alcalde que ha salido, oiga, al tiro con Gloria, pero hay mucho alcalde que ha salido a decir, ¿por qué mi comuna no? Bien, El sobre- alcalde Carter, por ejemplo, ¿por qué mi comuna no? Bueno, y queda ahí sobre la mesa instalada la idea que es porque los alcaldes de oposición van a salir perjudicados. O de cualquiera La le van a llegar ministra 1.000, todavía 2.000 dijo millones que de la pesos para lista hacer no plaza. Mira, a la hora que estamos haciendo el programa, grabando el programa, no se ha publicado la lista. Plan Calle Sin Violencia, todo aclara que no existen 10 comunas priorizadas. Se filtró una lista a comienzo de semana que no tenemos idea de dónde salió, ¿cierto? Pero se conocieron 10 comunas y resulta que la ministra ya ha dicho 2 o 3 veces, lo dijo ayer, lo dijo hoy día, la lista no está lista. La lista no está lista, tal cual. Ya que haga barrio, entonces. ¿Ah? Que haga usted sectores. refiere a 150 barrios. Gloria, no te he Ya, escuchado. a ver, yo creo ¿Está que- bien lo que plantea el senador? 150 barrios en vez de 30 comunas. Podemos discutir esa estrategia que es una estrategia local y absolutamente acotada. Esto del barrio seguro es una estrategia que ya se implementó hace muchísimos años, más de una década, con resultados dudosos en cuanto, Bien dudosos. en cuanto a cómo se podía aplicar. Aquí nuevamente el ojo no puede ser alejado de una mirada estatal. Aquí no es el alcalde es de derecha, si es de izquierda, si esto lo va a Exacto. ayudar o no a ganar la elección. Sí. Yo creo que eso es un grave error y en eso estamos cayendo. Ahora, independientemente de si Carter es un alcalde mediático, cuáles son sus expectativas, lo importante es que ha puesto también un tema tremendamente gravitante, que es que los municipios también tienen un rol dentro de la seguridad, rol que permanentemente se les ha negado, porque en materia, por ejemplo, de narcotráfico tampoco tienen ninguna acción. ¿Quién es el que sabe si hay actividad de narcotráfico? tiene? Al primero que le llega es a los alcaldes. Pero no tienen mayores facultades para el tema, porque no hay una estrategia que esté debidamente integrada. Yo creo que sí tienen muchas facultades. Pero déjame terminar. Termina ¿ya? Gloria y Déjame ya, terminar. el senador fue alcalde también. Un punto que no es menor y dentro de la estrategia es también el tema de los recursos públicos y el inmovilismo. Ahí me preocupa profundamente si uno mira el ejercicio presupuestario del año anterior Ya. y lo que llevamos de ahora,
que llevamos muy poca ejecución presupuestaria en áreas clave, que tienen que ver con inversión, por ejemplo, en infraestructura, que es un déficit desde el punto de vista de la prevención en las calles, la prevención institucional importante y que hoy día no está reflejado. Perdón, para que todo el mundo entienda lo que estamos hablando, cuando se asigna el presupuesto de la República, ese presupuesto se debe ejecutar. Exacto. Y se debe cumplir con ciertos plazos. Claro. El año pasado también tuvimos un problema, que a final de año, que se estaba acabando el año, no se había ejecutado de manera correcta el presupuesto. Y ahora está pasando lo mismo, según a lo que tú diferencia dices. del mundo privado, que nos premian si es que no se ahorramos, acá el tema es que me tengo que gastar el 100% de los recursos porque tengo que cumplir un programa que yo definí. Aquí esto no está ocurriendo con ejecuciones muy bajas. Hay ministerios que son claves en muchas de estas estrategias que si yo reviso no tienen ni un solo proyecto de ley presentado en lo que va del año. Okay. Entonces, a mí me preocupa, para cerrar la idea, que por un lado tenemos un inmovilismo de parte del Estado y eso también contradice el tema de una estrategia nacional del tema. Ya, quiero escuchar a la diputada, quiero escuchar a Mauricio que no ha hablado nada. Pero el senador fue interpelado porque el senador dice que los alcaldes sí tienen atribuciones para atacar el delito. Miren, los alcaldes sí tienen un montón de atribuciones. ¿Cuáles? Realmente ejecutivas. Primero, la administración del bien nacional público. Por ejemplo, hay comunas y sectores... No, pero espere. Es que aquí no confundamos. Si vamos en una estrategia futura, creer que Chile necesita policía municipal, impecable. Está bien, discutámoslo. Pero hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de hacer figuras comunicacionales o figuras policiales con personas, por ejemplo. La mayoría de los seguritos que le llaman, que son estas personas que trabajan en los municipios, son honorarios. O sea, estás tirando a funcionarios, entre comillas, municipales a combatir una delincuencia dura, sin seguro, sin nada. Eso es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Y además no tienen ni siquiera capacitación. Hoy día, por ejemplo, el control de todo del bien nacional público, del comercio ambulante, de la iluminación, de cierre de pasajes, de organización de las comunidades, de trabajo con los colegios, no me vengan a decir que los alcaldes no tienen atribuciones. Lo que pasa es que hoy día es mucho más vendible tratar de hacer figuras policiales. No hemos dicho que no tenga atribuciones, lo que estoy diciendo es que son pocas. Tienen No hartas son y no las cumplen. Yo creo que a cualquier alcalde que le pregunten va a decir que tenemos muchas atribuciones, pero muy poca plata para Ese poder otro llevar a tema. cabo. Entonces ese también es un tema. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo me voy a agarrar de una cuña, no sé si es exactamente lo que dijo el senador, que él sí que es viejo en política y es muy cuñero. Y buena cuña, en todo caso hay que decirlo. ¿Qué es lo que dijo? Oiga, el Estado desorganizado está combatiendo al crimen organizado. Así es. Y eso tiene un fondo que es relevante. ¿En qué sentido? Estamos hablando de las competencias de los alcaldes, de las comunas. Estamos hablando si es que el Congreso, si es que el gobierno. Pero acá lo que falta es un plan que sea mayor, que sea organizado y que además involucre a todos los que tienen distintas competencias para hacer algo armónico. O sea, un Estado organizado en contra del crimen organizado. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchas gracias. ¿Cuánto con su apoyo? Pero mire, Hay que decir que la cuña mejoró notablemente. Sí, mejoró. Oye, pero mira, el tema es el siguiente. Lo que ocurre es que, por ejemplo, esto también marca la discusión sobre comunas o barrios. Porque obviamente la delincuencia no se mueve a partir de la división político-administrativa del Estado de Chile. Ellos operan en la lógica que se da, ¿no? A partir del negocio que ellos hacen, porque ellos hacen un negocio. Esto es un emprendimiento muy lucrativo, ilegal, pero muy lucrativo. Entonces, la lógica tiene que ser que a partir de un trabajo de inteligencia, que debe existir, y si no existe, las policías lo deben dar, decir, ¿me sabe que vamos a intervenir de esta forma? Estos son los lugares donde nosotros vamos a intervenir, y no comunas. Porque también hay que decir otra cosa, y en ese sentido no estoy tan de acuerdo con el senador Osando, porque dice, es que esto deriva de un plan, de una suerte de estrategia político-electoral. Yo creo que le está, digamos, dando mucho crédito al gobierno. No creo que sean capaces de elaborar una política o una estrategia política-electoral. No, pero no tan sofisticada. Es que hay mucha gente que está ahí que lo hizo antes. Yo soy testigo, yo fui alcalde. Sí. Y es más que un día, les quiero decirte una anécdota. Yo fui temprano, o sea, eran las 8:15 de la mañana, a una reunión que estábamos citados con el ministro, señor Francisco Vidal, que era subsecretario. Y yo me di cuenta que se había juntado con los de la Concerta media hora antes. Y habían salido todos súper contentos. Entonces, cuando yo lo enfrento, me dijo, no, si nosotros dimos el 40% de estos recursos para la oposición, el 60% para nosotros. Claro, le dije yo, pero el 40% se lo diste a puros alcaldes que tú sabes que no los puedes ganar. Y le diste el 60% de toda la plata a los que teníais que... Y me acuerdo que un alcalde de por aquí, muy famoso, que hoy día no lo voy a nombrar porque es candidato constituyente, estaba perdido. Y me dice...
Cote, me salvaron, weón. Me metieron 2.000 millones en los últimos 3 meses. Bueno, oye, el senador no va a decir Rodrigo Delgado, ¿ah? No, no es Yo quiero verdad. decir que el senador nunca va a decir Rodrigo No, Delgado. porque era de la concertación. Ah, era la concerta. Ya, pero bueno, a ver, pero el punto es que, por ejemplo, estas suspicacias, ¿no?, que son plausibles para un sector de la ciudadanía, tienen que ser superadas a partir de transparencia. Y la única forma de hacerlo es que se le presente a la comunidad, no solamente decir, oye, vamos a intervenir 30 comunas de las cuales solamente vamos a anunciar 10 y las otras 20 son un misterio, sino más bien decir, oye, vamos a hacer un plan que va a tener tanto financiamiento y tiene esta lógica, ¿no? Y también estoy de acuerdo, yo diría, una comuna es un universo en sí mismo y tiene sectores donde efectivamente puede ser que no sea necesario intervenir y otros que sí. Claro. Y también hay otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Qué cosa? Se anuncian este tipo de medidas. Se dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a adoptar todas estas medidas en tales comunas. Si yo fuera jefe de un cartel de narcotráfico, ¿qué es lo que hago? Oye, van a intervenir estas comunas, movámonos por estos otros lados. Obviamente, o sea, adelantar Abogado, lo que pasó también... con la legua, o pues. lo O sea, que hace- Cuando se adelantar intervino esto- la legua, para que ustedes sepan, un número importante de los leguinos se fueron a la población Pedro Lira de Puente Alto. Y se compraban 2, 3, 4 departamentos de un puro pencazo. Pero lógico, estas cosas no se anuncian, se hacen. Ahora, la intervención de la Además- lengua es, creo yo, la muestra de un fracaso que Totalmente. gigantesco. Estuvo intervenida por décadas Lo mismo las y los resultados están ahí mismo. etcétera. Diputada, Sí, sobre el tema de la estrategia, yo creo que estamos en lo cierto cuando decimos que este plan por sí solo no va a resolver el problema. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado con cómo se magnifica, ¿no?, la posibilidad de intervenir estas comunas versus las otras que van a quedar aparentemente en abandono o sin recursos necesarios. Yo creo que acá hay que mirar que esto es un plan específico que tenemos que conocer efectivamente cuáles son los criterios antes de anunciar por qué se definieron unas comunas u otras. Por ejemplo, los índices de homicidio o de delitos violentos que hay en estas comunas. Debiera ser un criterio fundamental, por supuesto, así como otros. Ahora, esta estrategia va concatenada con otras. Hay un plan que ya se viene andando hace varios meses, que es un plan justamente contra el crimen organizado. Hay una ley que acabamos de aprobar hace un par de semanas en el Congreso que justamente es contra el crimen organizado, le posibilita al Estado de tener mayores herramientas investigativas, nuevas, actualizadas. Aquí cuando decimos que el Estado está desorganizado, es en realidad que el Estado no tiene herramientas. Y ahí Eso es efectivamente tenemos que dotar al Estado de estas nuevas herramientas para que sea capaz de ser efectivo frente a la persecución de los delitos que hoy día estamos viendo. Y por otro lado, Tengo una propuesta. el tema de cómo organizamos el Estado, porque no todo es crimen organizado, también hay, digamos, bandas criminales que no necesariamente responden a esta lógica multiroot que tiene el crimen organizado, que en el fondo tiene distintos tipos de negocio, que no es solo el narcotráfico, también está la importación de armas y otras tiene cosas, negocios lícitos. y tiene negocios también. Entonces, también hay otro tipo de criminalidad que también tenemos que ser capaces de afrontar y no lo estamos haciendo. Solo como última cosa, ¿qué rol le podemos dar a los municipios? Yo ahí difiero un poco de lo que significa hoy día dar a los municipios la posibilidad de tener una policía municipal. Yo creo que los municipios hace rato que cumplen roles respecto de la prevención del delito, de recuperación de barrios, de lo que significa prevenir el hecho que niños, niñas y adolescentes se vean vulnerados en sus derechos, utilizados como parte de soldados en bandas criminales. Yo creo que eso los municipios lo pueden enfrentar de buena manera si fortalecemos esas capacidades y otras. Para eso también viene, porque ya la conocimos, una estrategia que tiene que ver con recoger lo que los alcaldes han planteado a través de sus asociaciones de municipios. Y eso es modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades para fortalecer no solo ese rol y dar más capacidades, sino que también distribuir los recursos con un criterio de equidad. Porque acá, ¿qué es lo que ocurre? Tienes municipios que por sus propios ingresos, más allá de los que pueda entregarles el Estado, pueden invertir no más allá de 200 pesos por habitante versus otros que pueden invertir cerca de 30.000 pesos por habitante. Esa desigualdad es la que el Estado tiene que buscar equiparar. ¡Qué bien que haya municipios que tienen 30.000 pesos por habitantes para invertir! Pero en el fondo estamos diciendo acá hay un nivel de desigualdad en el acceso a la justicia, a la seguridad, a derechos sociales, a recuperación de barrios que el Estado tiene que hacerse cargo. el senador Sandón dice, yo tengo una propuesta. Quiero escuchar su propuesta, senador, pero también los quiero invitar a revisar
las herramientas que tiene el sistema para poder combatir el delito. Y tengo otra Mucho se propuesta debate respecto del proyecto que acaba de ingresar al Congreso por parte del Ejecutivo de las reglas del uso de la fuerza, ¿cierto? Bueno, de la oposición ya hay algunos que han tirado el mantel y dicen que no quieren legislar. Ahí está la discusión. El Seba Castillo nos invita a revisar de qué se trata la famosa RUF que usted ha escuchado y luego seguimos conversando. El uso de esta por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, como también de las Fuerzas Armadas, cuando tienen que apoyar en el orden público excepcionalmente. Desde la oposición no están de acuerdo con la iniciativa del gobierno, las que tildaron como ley de gatillo imposible. Las reglas de uso de la fuerza que envía la ministra Toá a este Parlamento nos sirven para el Chile en crisis de seguridad. El delincuente ya no recibe al carabinero con su carnet de identidad en la mano derecha. El delincuente recibe al carabinero a balazos. Y el gobierno no ha entendido aquello. Se lo vamos a explicar y se lo vamos a reiterar. Y vamos a ir a la moneda todas las veces que sea necesario para que el gobierno entienda que la situación cambió y las reglas de uso de la fuerza tienen que estar del lado de los que nos cuidan. Entre los detalles de este proyecto figuran la de identificarse como funcionario, realizar una advertencia y el llamado deber de gradualidad, que es tratar de evitar cualquier confrontación que pueda tener un riesgo de muerte. Desde el oficialismo, en el Congreso, hacen un llamado a apoyar al presidente Gabriel Boric para hacer bien las cosas. Nadie está diciendo que esto retrase las acciones, muy por el contrario, hay que caminar y comer chicle a la vez. El proyecto de ley fue presentado hoy tuvimos la primera sesión, la ministra Toá hizo una presentación bastante completa de la propuesta que se está planteando, son propuestas que mejoran los mecanismos del uso de las reglas del uso de la fuerza, que perfeccionan muchos elementos dentro de los estándares, que equilibran además el resguardo irrestricto de los derechos humanos con también el resguardo de la seguridad pública, que resguarda a las policías. ¿Se está haciendo un trabajo serio entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de seguridad pública? ¿Se contraponen el resguardo a los derechos humanos versus el respaldo a las policías? ¿Es esta discusión la piedra en el zapato para terminar con esta crisis? El informe de Seba Castillo respecto de la famosa RUF, Reglamento de Uso de la Fuerza. El senador, ¿se va a sentar su conglomerado político a legislar respecto del RUF? Dos cosas cortas. La protesta, siguen enojados. No, que hablábamos de esta cuestión de las 30 comunas. ¿Sí? Yo creo que es mucho más eficiente que el gobierno agarre toda esa plata, diga, vamos a construir tantas cárceles de seguridad. Ojo, acaban de decir que hay 800 bandas que se manejan de... Copiemos lo que hicieron los italianos, lo podemos explicar en otro programa, ¿no es cierto? Cómo aislar a los capos de la mafia, de tal forma de que paremos... Segundo, las famosas cámaras comprar muchas cámaras de las que son cámaras corporales para evitar las violaciones de derechos humanos, y ojalá que los policías puedan usar las famosas pistolas eléctricas que son mucho menos letales y que en las áreas urbanas ayudan mucho. Pero el subsecretario de Justicia acaba de anunciar que viene una cárcel y con todos esos estándares para meter a los más peligrosos. Nosotros esa plata, dos cárceles, esa plata deberíamos gastarla en cárceles porque es nada para el sistema que tenemos. Segundo, ahí está, gobierno evalúa construcción de una cárcel de máxima seguridad. Pero usted está tirando la idea ahora también. Sí, pero yo hace 2 semanas me junté con el ministro de Justicia y me dijo que no. Así bueno, claro. En 15 días se cambió que hayan cambiado. Para bien. Pero mira, en el reglamento del uso de la fuerza, aquí hay una tremenda confusión, porque esto tiene que separarse en dos. Uno son los procedimientos policiales y otro son las protestas que hay en la Plaza Italia. Eso no está diferenciado. Y eso es súper grave, porque son distintas formas de... Y lo otro que tiene que ser muy congruente sobre la base de la realidad y de la ley Naín Retamal. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo súper claro. En Puente Alto es conocido el famoso Camaro amarillo. Hay un Camaro amarillo precioso que me encantaría tenerlo. Oscuro entero, sin patente. Y nadie lo controla. ¿Y por qué no lo controlan? Porque la forma del uso de la fuerza, ¿cómo lo tienes que controlar? Lo tienes que parar, el carabinero parar. No, pues un señor así tenés que controlarlo, no sé, pues con 3, 4 carabineros, con ametralladora. Pero porque está en la sección de investigaciones policiales, espere. Organismos Estamos hablando del reglamento del uso de la fuerza, hoy día hay que adecuarlo a la realidad. No es que detrás de la cortina haya un delincuente que no esté armado y que esté dispuesto, porque una de las cosas que se ha visto los últimos días es de que estos jóvenes delincuentes no le tienen miedo a la muerte. Parece que el valor a la vida da lo mismo. Bueno, eso ha cambiado mucho. A ver, usted va a escuchar en las próximas semanas de todo respecto de la famosa RUF, que aquí, que allá, dependiendo del color político, porque todo político, claro, cuenta su versión.
Mauricio Daza, en Tiempo Daza, nos deja claritos a esta hora qué es el famoso ROF. Bueno, vamos a explicar qué son estas reglas del uso de la fuerza y además yo creo que un punto que es muy trascendente es lo que es el debate. Si es que cambia realmente algo de lo que hoy día está vigente. Y eso es un tema que tenemos que analizar. Y para analizarlo tenemos que ver primero cuáles son las normas vigentes. Y tenemos para eso nuevamente una gráfica. Muy bien, Daza. Veamos las normas vigentes. La primera norma vigente, que yo diría que estas son de mayor magnitud, son las leyes orgánicas de Carabineros y la Policía de Investigaciones. ¿Y qué es lo que señalan? Que están autorizadas las policías para hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. Eso es norma vigente. Y además agrega otra cosa, que además siempre en la medida de lo posible se preferirá la utilización de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Ahora usted dirá, bueno, ¿con eso ya es suficiente? No, tenemos más, porque resulta que se establecieron reglas de uso de la fuerza el año 2000 en un decreto del entonces presidente Piñera. El 2020. ¿Y qué es lo que establece? El año 2020, perdón. ¿Y qué es lo que establece? Esto era aplicable para las Fuerzas Armadas que actuaban en estado de excepción constitucional. Y como no había ocurrido que hubiesen sido llamadas para resguardar el orden público, parecía razonable aplicarle normas para el uso de la fuerza en ese contexto. ¿Cuáles son los principios que se definieron? Porque este va a ser la gran discusión. Oiga, ¿qué es esto de los principios? ¿Por qué se tienen que someter a los principios? Me agregan este principio. Bueno, principio de legalidad, básicamente que tienen que hacerlo a partir de lo establecido en la Constitución y las leyes. Principio de necesidad, en la medida que sea requerido para poder concretar la labor que están realizando. Principio de proporcionalidad, y acá viene el debate. Dice, ya sabe que tiene que ser exactamente la misma forma en que me están atacando que yo respondo, no necesariamente. Principio de gradualidad, obviamente uno no puede llegar disparando una UCI a la primera. Y principio de responsabilidad, ¿no? O sea, si usted va más allá de este marco, usted se tiene que ser responsable usted y también hay responsabilidad de mando. Pero fíjense, y este yo diría que es un antecedente mucho más significativo, porque resulta que el director general de Carabineros, el año 2019, estableció unas instrucciones para el uso de la fuerza y fueron publicadas incluso en el diario oficial. Y esto derivó de un largo trabajo que hubo al interior de la institución. Esto no fue un debate corto. De hecho, son bastante, yo diría que extensas las normas de uso de la fuerza que fue el general Rosas. Y en ese contexto, ¿qué es lo que establecía esta instrucción de uso de la fuerza de Carabineros? Esto fue una instrucción, una circular 1832 del año 2019. Fíjense, los principios se van repitiendo. Principio de legalidad, de necesidad, proporcionalidad y principio de responsabilidad. Ese es el marco actual. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho por parte del gobierno? Dicen, mire, ¿sabe qué? Tenemos básicamente instrucciones que tienen un rango normativo que es relativamente bajo. Entonces, lo que se quiere es darle a Carabineros de un marco que sea mucho más estable, que le dé mucho más certeza. Y toman esta circular y lo llevan a rango legal. ¿Ya? Eso es básicamente lo que está detrás de este proyecto que se ingresó por el Ejecutivo. ¿Y cuáles son las reglas del uso de la fuerza que está en el debate? ¿No? Primero, principio de legalidad. Ya, de nuevo, pero digámoslo así con más precisión, porque esto es lo que se va a debatir. La acción que realicen debe efectuarse dentro del marco de la Constitución, la ley y tratados internacionales. 2. Principio de necesidad. Solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos legítimos, obviamente que ellos están llamados. Sonar todo lo que ya está vigente. Además se señala que solamente podrán utilizar estos medios cuando no exista otra alternativa racional que no sea el uso de la fuerza, la que deberá cesar una vez logrado el objetivo o cuando éste no pueda lograrse. Principio de proporcionalidad. Aquí de nuevo está el gran debate. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa si viene una persona con un palo, ataca a un carabinero y el carabinero saca su arma, le dispara y lo mata? ¿Eso es proporcional? Eventualmente sí, fíjense. Porque se establece de que el principio de proporcionalidad debe asegurar la superioridad personal y resguardar la seguridad y la de terceros, la del funcionario policial. Claro, la confusión está cuando se dice que la proporcionalidad tiene que ser fuerzas iguales. No es igual, no es equivalencia. Claro, hay un principio ahí que se cayó. Pero... Exacto. El principio de responsabilidad se agregó también, que obviamente cuando se vulneran estas normas hay responsabilidades individuales del funcionario, pero ojo, también responsabilidad de mando. Y finalmente, este es el principio que se agrega, entre comillas, respecto de la circular de Carabineros, el principio de racionalidad. Pero fíjense lo que dice el principio de racionalidad.
Uso racional de la fuerza es el ejercicio adecuado de esta, apreciando la realidad, las circunstancias, el momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. Pero se agrega esta norma que yo diría que es muy importante. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados. Entonces ya habría una ley que diría, mire, ¿sabe qué? Estos principios no involucran, ¿no?, equivalencia en los medios. Bueno, este va a ser el debate que se va a tomar, ¿no?, las próximas semanas y que va a estar cruzado por estos dime y direte, ¿no?, donde dicen esto es gatillo imposible frente a la otra, ¿no?, que era gatillo fácil. La verdad que todos esos eslogans nos hacen muy bien a un debate que sea más serio y consistente en algo que por lo demás también los propios carabineros habían avanzado en un debate bastante extenso, que hubo muchos actores involucrados y que dieron pie a la circular del año 2019, que es, yo diría que uno de los fundamentos, ¿no?, en que se inspira claramente la normativa ingresada esta semana al Congreso. Impecable, Daza. O sea, es que yo me asombro con la capacidad de Daza. A ver, diputada, ¿es este un buen proyecto? Porque en la oposición están frunciendo el ceño. Lo primero es decir que a mí no me sorprende la cuña del diputado Alessandri, que hay que decirlo también. Él es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, y lo que él hace es afirmar cosas que la verdad es que yo digo, o no conoce o está realmente haciendo ahí un juego doble, porque a él se le invitó, igual que al resto de la oposición, a participar de las mesas RUF. Y a él se le invitó especialmente por ser el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, y se restó unilateralmente. Entonces, ni siquiera apenas habiendo ingresado el proyecto de ley, lo desestima de plano, sin haber conocido el detalle. El otro día constituimos finalmente la Comisión Unida de... pero esto no es fruto de ningún acuerdo. No, esto sí es fruto de un acuerdo. No. De hecho... Yo estuve en esa mesa, no hubo acuerdo. De hecho, lo que se recogió aquí y el principio de racionalidad, que fue uno de los que principalmente la oposición quería instalar como una cosa fundamental para suscribir el hecho de que este proyecto era un buen proyecto, era el de racionalidad, y se incorporó. Y se incorporó también tomando en cuenta la jurisprudencia de la investigación que han hecho los tribunales en base a situaciones complejas en el uso de la fuerza y que, por ejemplo, pueden haber llegado a tener una persona muerta producto de un procedimiento policial o un daño irreparable. Entonces, esos casos se analizaron y se incorporaron acá. Se tomaron en cuenta incluso proyectos de ley de diputados de oposición en base a este tema, como para hacer el análisis. Se hizo cargo también el Ministerio de tomar en cuenta la normativa internacional, tratados que suscribe Chile en esta materia, y reconocer de que nuestro país está muy atrasado en términos de la legislación en cuanto al uso de la fuerza. Es necesario decir, este es un proyecto que puede tener reparos, que puede tener ajustes, pero se hace cargo de lo que hoy día nuestro país necesita. Es más, yo te voy a decir, las mismas policías lo plantearon en la Comisión de Seguridad, si nosotros lo escuchamos durante la tramitación de la ley Retamal o de la ley Naín, que después se fusionaron, pero ellos estaban en contra de lo que fue en su momento el gatillo fácil del artículo 7 de esa ley. Afortunadamente se acotó un poco, pero yo digo, esta ley ya se acotó efectivamente, y esta ley lo que hace es tener un marco regulatorio mucho más completo respecto de la labor policial. Claridad. Se escuchó la oposición, se incorporaron ideas de que estaban en proyectos de la oposición. Me dice la diputada que hubo un acuerdo no hay ningún acuerdo. Y usted me dice que no le gusta el proyecto. Explíqueme, por favor. Yo me gusta el proyecto, hay que mejorarlo. Sí. Si yo no estoy en esta parada de no legislar, si esta cuestión de esta guerra estúpida entre la izquierda y la derecha hay que matarla. Es la primera que hay que eliminar. Si el tema es que esto también se salvó porque en esta conversación, donde el gobierno se equivoca, es decir, acuerdos. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo, mira, esto, otro. Dimos nuestra propuesta. Pero mira, la ley Naín Retamal fue la base, porque en toda esta discusión hay que reconocer que el diputado Araya de Antofagasta fue el que dio el chispazo y dijo, si el problema es que todo esto no funciona si el carabinero pasa a ser procesado o imputado automáticamente porque usó su arma. Mientras no arreglemos este problema, el RUF no sirve para nada. Por lo tanto, hoy día estamos súper avanzados porque ya tenemos una ley que le permite a Carabineros, en su racionalidad y en cumplir la ley, por supuesto, si esto no es para que los carabineros lleguen a matar a alguien. Esta es la base de Naín Retamal. Y eso, pero es que eso es muy importante porque cambia todo. Porque mira, una persona
que es carabinero o carabinera, es un carabinero, humanamente, pasa trabajando toda la semana, ¿no es cierto?, toma detenidos, imputados, y después por usar su arma para defender a la sociedad, porque no la está sacando para él, digamos, termina imputado igual que el que tiene preso. O aunque la saque para él, para Por eso, pero es que eso no corresponde. Entonces, lo que hay que avanzar aquí es que, yo insisto, separemos una tranca que hay, que es cómo va a haber una RUF. Aquí hay, yo diría, 2 o 3. Uno son las protestas. Es que la estás protesta. equivocado ahí. Bueno, a ver, yo creo que ¿Por qué? A ver. Estás equivocado porque las reglas de uso de la fuerza, tú tienes que distinguir 2 temas. La protesta no te garantiza a ti que sea otro tipo de situación. Dentro de la protesta también se pueden dar situaciones delictuales, dentro de conmemoración o actos se pueden dar. Por lo tanto, ese no es el criterio. Aquí tú tienes que distinguir entre las policías y las Fuerzas Armadas porque cada una tiene objetivos distintos. Y esta discusión ya se dio, y tú dices que no hubo acuerdo, pero en el fondo sí lo hubo, porque esto se discutió ya cuando se legisló sobre infraestructura crítica y hoy día tenemos una ley. Y en esa discusión de la protección de infraestructura crítica se crearon normas especiales de reglas de uso de la fuerza para cómo debían operar las Fuerzas Armadas en este tema. Y ahí hubo un tema, porque en esas reglas se discutió, en esas reglas se definió en el concepto general si se incluía o no el principio de razonabilidad, etcétera, ¿ya? Como en el resto de las legislaciones se denomina. Y ese tema tenía que ver con que yo no puedo mirar, y ese es el gran error que hoy día yo veo, digamos, en la norma como se está pensando, que yo pienso que todos los escenarios empiezan y terminan de la misma manera o pueden escalar, digamos, de una manera mayor, pero como que partieran de la misma manera y eso no es así. Si yo veo una patrulla, un conjunto policial que tiene, de acuerdo a la inteligencia o de los informes que tiene, que lo que viene ahí claramente no son personas que vayan a detenerse o entregarse identidad, sino que van a entrar a fuego directo, yo no le puedo pedir a la policía que empiece a pensar si cumple la 1, si cumple la 2, si cumple la 3, si cumple la 4. Lo que necesita en ese minuto es tener la capacidad, de acuerdo a la información que tiene, de tomar la decisión de cuál va a ser la que va a ocupar. Por eso que es diferente, güey. Pero sí, pero no tiene nada que ver la protesta. El criterio, yo lo voy a explicar. Pero espérate, el criterio no es la protesta, el criterio es el fenómeno delictual al cual me voy a enfrentar, sea en la frontera, sea en un campo rural o sea en la ciudad. Sí, pero hay dinámicas distintas. Y acá hay que entender un tema también, a propósito de lo que habíamos dicho anteriormente de cómo organizamos la estrategia, que ahí me preocupa mucho porque siempre la estrategia se organizaba en base a las estadísticas delictuales, que es un poco lo que señalaba acá la diputada. Pero el problema es que nosotros ya nos estamos acercando mucho a fenómenos como Colombia, fenómenos como México en particular, en los cuales cuando a mí me interesa que la policía no se meta en este lugar, yo lo que hago es caliento otra zona, mato 2 o 3 personas, genero gran incidencia y obligo a que la estadística y la situación de conmoción me muevan. Entonces, si aquí no se entiende que el delito es móvil, si aquí no se entiende que hoy día los policías no tienen situaciones estándar, van a tener multiplicidad de situaciones en que van a tener que entrar a fuego directo desde el inicio y en otras en las cuales tenemos que cuidar que respeten todas y cada una de las reglas. Pero eso implica diferenciar. Hay un error grande. Eso implica diferenciar las reglas. Medianamente salvado, pero sí creo que hay que darle la vuelta en esa legislación. En palabras simples y precisas, senador. Ella tiene razón en lo general. Pero lo que tiene que definir el RUF en forma diferente es que si yo voy, por ejemplo, y soy un carabinero y me toca actuar en un portonazo o en un encerrón de un auto, es distinto a que si yo estoy en una protesta que el tipo igual me está amenazando, me está agarrando a peñascazo o me tira una molotov. Yo ahí no debería poder agarrar un arma y dispararle, pero sí lo puedo hacer en el portonazo. Ahí está la diferencia que hay que... Mire, es bastante... En los principios generales, todos los mismos. Pero hay que diferenciar para no cometer un error grave en el uso del arma de fuego frente a una situación que igual está en peligro la vida, pero no es lo mismo estar en una protesta que en un procedimiento que en un operativo. Que es distinto. Eso es lo que yo quiero diferenciar. Sí, el Mauricio. A ver, yo creo 2 cosas. No, lo primero que creo que... hacer referencia a que existen contextos diversos creo que es valioso, porque efectivamente es distinto ir, digamos, a enfrentar a un grupo de crimen organizado, a una población, un barrio, ¿no?, que está dominado por este grupo, que ir, digamos, a enfrentar a una protesta en la Plaza Italia, donde, ojo, la labor de los policías tiene que ser proteger a quienes se están manifestando.
porque están ejerciendo un derecho lícito, en el caso que sea una protesta, obviamente, que cumpla con todos los requisitos de rigor. Pero el tema es dónde lo reglamos. A mí me parece que es una buena idea establecer protocolos distintos para escenarios distintos. Y eso es indispensable para mayor eficiencia de las policías en lograr los objetivos que se buscan. Sin embargo, el tema es dónde lo colocamos, porque eso es bien importante. Si nosotros colocamos estos protocolos en una ley, los vamos a hacer rígidos. Sí. ¿Ya? Y lo que nosotros debiésemos hacer, creo, es establecer principios generales que se puedan adaptar precisamente a cualquiera de estos escenarios y a partir de eso pedirle a las policías, ¿no?, de que puedan realizar los protocolos. Incluso en este sentido todo va vinculado. La idea de un Ministerio de Seguridad Pública creo que hoy día se hace muy urgente, no solamente por lo simbólico, sino también porque necesitamos a alguien que no comparta un rol eminentemente político, como el ministro del Interior, con un rol que tiene que ser más bien técnico, si se quiere, ¿no? Sí. Como el de seguridad pública. Y que tenga una capacidad interagencial e interoperacional para combatir, por ejemplo, con Servicio de Impuesto Interno, con aduana, etcétera, y que no sea una autoridad que le pida la paleteada hoy día. Fíjate que hoy día, tú lo debes saber mejor que yo, que los carabineros, si vienen, ¿por dónde entran las armas? Se supone que por el mar, ¿no es cierto? Sí, viene un container en la carretera, lo para carabineros, si viene sellado no lo puede abrir, pero si hay alguien de aduana o impuesto interno sí lo puede abrir. Bueno, necesitamos una autoridad que le ordene a esos institutos, oiga, usted me pone a alguien, porque hoy día es una paleteada, y como no tienen personales, al final no se hace. Interagencial, pero no va a tener los interoperacional. Claro. Por eso que aquí necesitamos una estrategia mucho más profunda. Bueno, eso es lo que falta y que además armonice todas las medidas. Porque, exacto, por ejemplo, hay otro tema. Fíjense, nosotros en nuestro país se aprobó una norma polémica en su momento que era el control preventivo de identidad, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál era la idea? Era tener información de las personas que estaban con una orden de detención pendiente, que tenían algún problema con la justicia. Bueno, ahí íbamos a tener esa información. Se aprobó la ley, pero resulta de que había una segunda pata que no era legislativa, que era cómo iba a funcionar esto, y le tenían que entregar una SIM card a cada uno de los carabineros para poder tener una plataforma móvil donde pudiese decir, a ver, señor, venga para acá, ya, su carnet es este, usted lo mete ahí y le aparece al tiro el registro. ¿Saben de que eso no existe el día de hoy? No se ha podido licitar la SIM card. Después se dijo en la administración anterior, no, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una app para que los carabineros van a tener una app en su celular y van a hacerlo. La app no existe, entonces usted tiene el instrumento jurídico, pero le falta todo lo demás. Claro. Entonces, si es que no hay una ya hay 150.000 ciudadanos que son fantasmas, que son extranjeros, que no tienen... No se sabe quiénes son, ni cómo son, ni nada. Ahora, no hay cómo saber. Yo sé que solo se habla de seguridad en nuestro país y que es un pecado mortal salirse de ahí. Pero hay una noticia que se supo esta tarde y yo quiero preguntársela a la diputada Plasencia, porque tiene que ver con algo que pasa en su distrito, en la comuna de Santiago en particular, con la clínica Sierra Bella. La Contraloría hoy día anunció que objetaba la transacción, la compra de la clínica Sierra Bella. Ahí está el titular de Cooperativa. Contraloría da golpe de knockout a clínica municipal. Recordar que, bueno, ahí están en la bajada. Adicionalmente consideró injustificado el precio de 8.200 millones de pesos por el que pagó por la compra de este edificio en el que iba a funcionar. El organismo determinó que no procede la implementación de esta institución, pues la alcaldía excedería las prestaciones propias de la atención primaria de salud. Ya. Diputada, usted es del Partido Comunista, al igual que la alcaldesa, usted es del Distrito 10, donde está la comuna de Santiago. Defender lo indefendible. Le toca... Le quiero preguntar a usted... A priori me pone palabras que no... Yeah. ¿Qué le parece lo que ha hecho la Contraloría, diputada? Bueno, lo primero es que yo creo que la Contraloría, cuando emite algún dictamen o algún informe, se funda en hechos que son bastante, digamos, en teoría completos. Yo ahí no he logrado ver el informe, para qué voy a decir una cosa por otra, pero sí me parece que, por lo que yo conozco del proyecto, incluso lamentablemente no pude asistir a una visita a la que se nos invitó, y comparando otras experiencias desde el mismo ámbito municipal en temas de salud, clínicas y parecidos, la verdad es que el valor que se establece hoy día, a mí en lo personal, con los antecedentes que tengo, no me parece del todo desproporcionado. Y se lo digo por qué. Yo fui concejala en la comuna de Ñuñoa. Ya. Y cuando yo empecé mi primer periodo como concejala, estaba un alcalde, el alcalde Sabat,
que justamente hizo todo lo posible para tener una clínica municipal que nunca pudo implementar. Se construyó incluso intentando varias veces traspasarla al Servicio de Salud Oriente y con acciones bastante fallidas en ese ámbito. Y al correr del tiempo, hasta que ese edificio finalmente por otros medios se pudo implementar, yo recuerdo que hasta ese momento el gasto aproximado municipal fueron de 16.000 millones. Y la verdad es que la Contraloría nunca objetó. Y lo digo responsablemente porque incluso nosotros recurrimos a la Contraloría. Y era un edificio vacío. Claro. Construido vacío y particular, este en cambio está absolutamente habilitado para funcionar. Pero fue comprado hace poco, creo que en un valor muchísimo más bajo. Yo diría que si uno puede comprar un auto en 1 millón y otro en 50 millones. El problema acá es que el valor de la propiedad aumenta exponencialmente en cosas de Ahora, Viña. yo no tengo la respuesta para eso, sí. Comparativamente, si usted me pregunta, yo veo que hay una diferencia de criterios. Que me gustaría, digamos... ¿No te parece extraño que una cosa que se venda, no sé, en 1.500, 2.000, al poco tiempo lo podáis vender en 8.000? Claro. Es que ese es el tema. ¿No les parece extraño? No, si eso es? Porque el edificio, mira... También me parece extraño que la Contraloría no se pronunciara desfavorablemente por mal uso de recursos públicos, porque hay un deterioro de las arcas municipales que es evidente, un edificio vacío, que no se usó nunca, que no se habilitó nunca, porque no tenía los permisos, porque se construyó sin la posibilidad de que la comunidad pudiera, digamos, usarlo para su beneficio. Y que me parece... Pero es un poco la ley del empate, ¿no? No estoy diciendo eso, solo también, así como dicen, no le llama la atención. A mí me llaman la atención muchas cosas, sobre todo cuando no tenemos todos los antecedentes a la vista. Yo creo que los dictámenes de la Contraloría o las determinaciones que hacen los informes deben respetarse, por supuesto, pero también me gustaría conocer cuál es la opinión hoy día del municipio. No he tenido la posibilidad de conocerlo. A mí lo que me llama la atención en Ñuñoa, donde fue el error a mi juicio del alcalde Sabat, fue haber construido algo, porque el valor es lo que vale. Hay autos que valen 50, hay autos que valen 3 millones, ¿no es cierto? Sí, y ahí incluso el terreno era municipal, ni siquiera tuve que comprar el terreno. Haber tenido un convenio firmado con el Ministerio de Salud, que es quien financia la salud primaria. Ese es el error. Pero aquí hay un problema de un precio extraño, que alguien compra un terreno en 2 y lo vende al tiro en 8. Por ahora, Sierra Bella no va. Mauricio, ¿tú quieres agregar algo? Por favor. Sí, yo creo que también hay que ver esto en perspectiva, no solamente este caso, y esto tiene que ver con las instituciones. El Senado próximamente va a tener que ratificar el nombre que dé el presidente de la República para reemplazar a Jorge Bermúdez. El Contralor General de la República es una institución única, ¿no? De nuestro país, en muchos sentidos. Y es muy importante tratar de buscar, ¿no?, nombres que garanticen imparcialidad. Y más allá de este debate, yo creo que hay que cuidar la Contraloría también. Jorge Bermúdez ha demostrado ser imparcial, porque de hecho, ¿no?, estuvo... ¿Cuántas veces al presidente Piñera, ¿no?, le representó muchos decretos? En esta administración también, incluso en algún momento, ¿no?, realizando su labor fiscalizadora, tuvo conflictos con la Corte Suprema. Entonces, bueno, a lo que voy, esto más allá de lo que se pueda uno opinar también un poco por el tema político, yo creo que también hay que darle pie a la seriedad de la acción de la Contraloría y, como se dijo acá, más allá que para otras situaciones que pueden ser igual de irregulares, 1 más 1 en estos dos. O sea, si hay 2 cosas irregulares, no hay 0 cosas irregulares, hay 2 cosas irregulares. Y respecto de este caso, claro, el problema es el cambio de precio. O sea, es decir, ¿sabe qué? Esto valía 1.000, digamos, y al otro 2.000. Claro, de 2.000 a 8.200. 2.000, claro, a 8.200. Y yo creo que ahí puede estar la objeción. Y además también se cuestiona el cambio de precio ámbito... no depende del municipio. Sí, pero también... pero aceptar el precio, sí. Pero también hay otro tema, que es cuál es el rol de la comuna, ¿no? Si es que finalmente este proyecto iba más allá de la atención primaria de salud. Pero no hay que dar que lo que se hizo en Ñuñoa fue irregular. Yo no estoy defendiendo, pero no, en el peor de los casos. Pero no hay ningún informe de la Contraloría que haya dicho irregularidad en el gasto. Esto es lo que pasa cuando uno deja de hablar de seguridad. A todos les gusta el tema. En todo caso, solo para decir, los municipios no solo se hacen cargo de la atención primaria, esa es su principal responsabilidad, pero también hacen atención secundaria. Los COSAM, otras, lo digo como para decir que no solo... Pero el tema es un segundo lo vamos a ir debatiendo. A la vuelta de la pausa comercial regresamos de inmediato. Siempre del Estado.